no pudiese, em, que no pudiese rechazar la hipótesis alternativa y mis datos no se distribuyen normal. En ese caso, mis conclusiones perderían validez. ¿Qué tendría que ser en ese caso? Sí, de hecho, se necesita cumplir los supuestos para que los resultados de la NOVA sean válidos. Por aquí hice un comentario en la parte final. Cuando no se cumple uno de los supuestos, puede aplicarse transformaciones a la variable respuesta o utilizar una prueba no paramétrica correspondiente. En este caso, la prueba de Kruskal-Wallis. Mm, ¿Y esa ¿Ya? prueba cuál es? No la Kruskal-Wallis. conozco. Sí, o sea, cuando no se cumple la normalidad o la homocedasticidad, entonces se debe utilizar la prueba de Kruskal-Wallis como opción. ¿Y Ahí le esa voy. está en Minitab? Sí, está en minita. Aquí. Ah, ya. Sí. A ver. Entonces, hasta aquí le queda claro cómo se ha verificado esto de la normalidad. Sí, súper. Ya, listo. Ya, entonces, veamos el otro grafiquito que por acá habíamos visto. Aquí. A ver, aquí tenemos dos gráficos más que nos faltaba explicar. Este de aquí, valor ajustado con residuo, permite ver si existe lo que se llama homogeneidad de varianzas, o también conocido como homocedasticidad. Ya. Ok. ¿Y cuál sería como la interpretación de la varianza? ¿Sería como la dispersión de las medias? Ajá, claro. La idea es que los puntos que usted observa por aquí estén igualmente dispersos. O sea, que la dispersión sea similar. Y aquí usted puede ver que en esta parte la dispersión es más amplia que en el resto, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esto nos estaría indicando que en alguna de estas, mire, se acuerda que eran 5 máquinas, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay 5 columnas, solo que en esta de aquí están superpuestas 2 máquinas. Aquí está una solita y acá deben representar dos, ¿no? Bueno, acá hay Ya. dos, ¿no? Sí. Y como que aquí en esta columna están unidas dos. Y se observa que hay una mayor dispersión por acá. Bueno, este 25 debe representar seguramente a la máquina X, Y, Z y la máquina ABC. Y estas dos de aquí debe ser beta y alfa. Entonces la idea es que la dispersión sea similar en todo, ¿no? En todos los puntos. Respecto a cero, ¿cierto? Quizá un efecto espejo. Exacto. Exacto, así es. A ver, por acá dice el siguiente comentario. En el gráfico de valor ajustado y residuo no muestra un patrón en forma de embudo o rombo, lo cual es señal de error constante, ¿no? O sea, no es tan diferenciado, por así decirlo, ¿no? Pero sí se ve que no hay una similar dispersión, ¿no? O sea, la idea es que la franja de abertura se mantenga en todos los tratamientos. Bien, entonces, esto es solamente una parte visual, ¿no? Algunos patrones que indicarían que no se cumple esto es cuando se forma una especie de embudo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Amplio más o menos y aquí chiquitito. Sería como una especie de embudo hacia la derecha. O también Mm. hacia la izquierda. Aquí poquito, luego va creciendo y aquí se hace más amplio. Una forma de embudo bien marcado. O a veces también se hace una forma de rombo. Bueno, aquí no hay ese patrón tan perjudicial, por así decirlo, ¿no? Luego por acá entonces vamos a hacer la prueba de homogeneidad de varianzas. Está aquí.
hay que seguir la siguiente ruta, prueba de igualdad de varianzas. Estadística, ANOVA, y acá dice prueba de igualdad de varianzas. Entonces aquí la variable respuesta es el cobre, el factor es la máquina, y le damos a aceptar. Y aquí está, ¿no? La prueba de homogeneidad de varianzas que utiliza el Minitab es el test de Leven. Ya, aquí está. El test de Leven, el segundo. Entonces, Ya. la hipótesis es la siguiente. La prueba de Leven, o Levin creo que se pronuncia, contrasta homogeneidad de varianzas. H0, las varianzas son iguales. H1, al menos una varianza es diferente. En este caso, mire, el p-valor es 0.036. Y bueno, el alfa sigue siendo 0.05. Entonces diremos, puesto que el valor p es menor al alfa, se rechaza H0. Es decir, no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas a un nivel del 5%. Entonces, para este ejemplo, a un 5% no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿Cómo, sí. cómo puedo interpretar ese resultado em, como conclusión de esta prueba? Que, no sean, que la varianza, que al menos una varianza es diferente. De algún tratamiento tiene una varianza o una dispersión diferente al resto. Ya, una dispersión distinta. Y dispersión se refiere a una dispersión respecto a la media, ¿cierto? Exacto, así es. Más o menos eso se puede ver también en el gráfico de cajas. A ver, vamos a ver acá de forma gráfica. En el gráfico de cajas, aquí. A ver, cobre y acá es máquina. Ya. Aquí más o menos podemos detectar dónde puede ser eso, ¿no? Mire, la máquina ABC, bueno, la dispersión respecto a la media se nota aquí en los gráficos por la amplitud, ¿no? Y puede ver que esta de acá, la ABC, es más dispersa que las demás, ¿no? Por aquí, entre estas cuatro, como que la dispersión por ahí va, ¿no? La amplitud. Pero esta de ABC sí es bastante amplia y aquí la de gamma también es bastante pequeña. Entonces, para el ANOVA se espera que todos los tratamientos tengan una similar amplitud. Ah, ya. Y esta respuesta entonces entregaría de que no tendrían la misma amplitud y eso podría provocar algún problema. Sí, y justamente por eso es que invalida los resultados de la ANOVA, porque, o sea, para el modelo no, los resultados no van, las predicciones no van a ser igualmente eficaces para todos. ¿Por qué? Porque las predicciones para ABC van a ser más amplias, mientras que para gamma las predicciones van a ser más pequeñas. O mejor dicho, para gamma las predicciones van a ser más ajustadas, más cercanas, mientras que para ABC van a ser más alejadas. Entonces, por eso se requiere esto de la homogeneidad de varianzas. Y en este caso, ¿se puede hacer algún tipo de transformación o simplemente los datos nos dan para poder ajustarse para poder ocupar ANOVA? Claro, o sea, como hemos visto en la prueba de Levin, no se está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, se puede usar transformación. Ahora, el siguiente punto sería es qué transformación usar. Bueno, vamos a ver por aquí, a ver, hay una, vamos a ver por acá un momentito. Lo encontramos en Eh, regreso. en Hay una parte gráfico, del MenTab donde hay, creo que en gráfico de control, ¿no? sí, a ver, ahorita, vamos a ver. Ahí está la transformación de Vox-Cox, abajo en ¿Dónde? gráficos de control, ese. Ajá, ahí está.
Ya, pero acá, a ver, vamos a ver, cobre y tamaño de los subgrupos, a ver, no, acá tiene que ser, a ver, esto tiene 6 observaciones cada una, ¿no? Entonces sería de 6 en 6. Vamos a poner por acá. Y, A ver. y si Mm, repite de nuevo arriba en el, ahí ¿ok? en el cuadrito blanco, sí, y ahí almacena en opción A ver acá. los datos en el, Dice las observaciones para usted está en una fila de columnas. sí. No, No, estaba bien como estaba, acá. Ya. sí, abajo en opciones. Ah, opciones. A ver. Ahí Mm, almacenar datos y Ah, ahí, seleccionamos la C4. A ver. claro, La C4. A ver. Ya, entonces acá, estos serían los datos transformados, ¿no es cierto? Vamos a poner cobre mm, 2. A ver. Y vamos a prueba de igualdad de varianzas. Cobre 2. Ya, ahora sí, mire, ve. Con esa transformación, ahora sí ya sé, este, mm, eh, ya tiene ya igual de varianza. tiene igualdad de varianzas. Exacto. Así es. Sí. A ver, si hacemos el ANOVA, a ver, vamos a ver cómo le va. Un momento. Claro, aquí ya no tendría que ser cobre, sino cobre 2. Mm, Y le damos a aceptar. Bueno, se mantiene el mismo, esto de la agrupación, mire. Beta mm, y alfa ganan. Y ahora aquí no está un poco más disperso. Bueno, más igualado, ¿no? mm. Aquí la normalidad, ¿no? Ahí está el histograma. Ya está. Bueno, sí mejoró, ¿no? Con esta transformación para arreglar esto de la homogeneidad de varianzas. Ya. Una opción es esa, ¿no? La transformación de la variable. Y la otra opción es utilizar una prueba no paramétrica. La prueba no paramétrica, bueno, está por acá, no paramétricas, la que hace lo mismo que la NOVA, pero cuando no se cumple normalidad, es la prueba de Kruskal-Wallis. Y en esta prueba Mm. de Kruskal-Wallis, a ver, en respuesta debe colocar cobre y en factor debe colocar máquina. Y le damos a aceptar. Y aquí está. Es la misma hipótesis y bueno, H0 todas las medianas son iguales y H1 al menos una mediana es diferente. Y en este caso se está demostrando que el valor P es 0, entonces diríamos, ¿no? Como por aquí hemos probado, que se rechaza H0, entonces el tipo de máquina sí influye en la cantidad de cobre extraído. O sea, se llegaría a la misma conclusión con esto del Kruskal-Wallis. Esa opción que se metió de no paramétrico, Sí, eso sería, se entiende como no normal entonces, como, exacto. Cuando no tiene una distribución normal o no se cumple la homoceasticidad. ya, Sí, es una opción. ok. Sí. Y consulta, y en el caso de porque en la NOVA habíamos visto comparaciones, Ujú. ¿cierto? Con Tukey para poder ver, para poder ya ir como al fino o ir como un poquito más preciso, cuáles eran los que se diferenciaban. En el caso de igualdad de varianzas, ¿tiene un test que haga también comparaciones? Porque en igualdad de varianza me va a decir, ¿son todos iguales o no lo son?
Ujú. pero me entrega como algún datito como de, ya estos son los que están, que son distintos, estos no. No, la prueba de Levin no nos dice eso, ¿no? Solamente nos dice si todas las varianzas son iguales o una es diferente. Sí, claro, es que lo que pasa es que el supuesto de la nova es, esto de la nova es que la dispersión sea igual en todos los tratamientos. Por eso lo que nos interesa es que todas las varianzas sean iguales, no identificar cuál tiene mayor o menor varianza. Ya, ok. Sí. ¿Se logra entender este punto? Sí, me Ya. Y acá queda el claro. último gráfico, que era por aquí abajo, era de la independencia, ¿no? Entonces, en este gráfico se cruza el orden de la observación y el residuo. La idea es que el resultado de uno no interfiera en el resultado del otro. Entonces, no debería encontrarse un patrón para decir que los resultados o los ensayos son independientes. Si se encontrara un patrón neto de subida, subida o bajada, bajada, este, daría la sospecha de Mm, que no son independientes, ¿no? De que un dato está influyendo en el otro. En cambio, en este aquí no se observa, ¿no? Hay sube, baja, por ahí sube, sube, pero de un rato baja, ¿no? No hay un patrón establecido ya, que genere sospechas. ok. ¿Se logra entender hasta ahí, joven Carlos? Sí, sí, se entiende. Consulta, esto se llama DCA y las iniciales significan. Diseño completamente al azar. Ya, perfecto. Sí, sí Ya. me queda Ahí claro. se le ocurre de repente poder aplicar este método a sus datos. Sí, me parece que lo puedo ocupar. La, Consulta, ya. eh, supongamos, Ujú. si tengo un conjunto de datos y son muy raros los números, por ejemplo, no normales, porque yo si después tomo promedios, los datos se van a ir comportando un poquito más normales. Mm, ya. Claro, antes de analizar los datos, se sugiere hacer una limpieza de datos, ¿no? Puede ser que haya valores extremos que por allí pueden alterar un poco el análisis. Entonces, Mm, por ahí siempre es bueno ver eso de la variabilidad, ¿no? De la simetría, de la kurtosis. De repente, por ahí puede ver que hay un dato atípico antes de analizar estos métodos, ¿no? ya, Se sugiere siempre hacer ello. Porque a veces un valor extremo, de repente por una mala medición, puede de repente alterar la normalidad de los datos. Sí, eso a veces puede ocurrir. Mm, Y, bueno, ANOVA, ¿cierto? Ya, eso, hay una ANOVA que es de un factor y otro que es como análisis de media, eso es lo mismo nomás, ¿cierto? No, Análisis de medias. sí, cuando uno se va a ANOVA en el Sí, Minitab, claro, lo que hay hace uno que se llama, ujú, sí, lo que hace el Minitab es, bueno, la NOVA lo que hace es comparar las medias, pues, ¿no? Comparan las medias de claro, diferentes grupos a la vez. ya, Sí. ya, perfecto. Y, y los que son anidados, eso, ya.
Perfecto. Ya. Que quería entender, hay una nova y uno que se llama manova. Se ocupa muy poco. Y lo que es MANOVA es, claro, a ver, aquí en este diseño experimental hemos visto que hay una sola variable respuesta, ¿no es cierto? Ujú. Ya, el MANOVA es cuando hay más variables respuestas de forma numérica. Ah, ya. O sea, un mismo factor, o sea, imagínense, ¿no? Que estas máquinas hagan, bueno, extraigan todo tipo de minerales, ¿no? Cobre, hierro, aluminio, ¿no? Entonces, otra variable sería cantidad de aluminio, otra variable cantidad de oro y así, ¿no? Entonces, Ah, ya. lo que hace es probar si los vectores de medias son similares o diferentes. Y se hace el mismo procedimiento. Ya, perfecto. Ya, luego, bueno, esto es lo que se había preparado para DCA, ¿no? Los supuestos, por ahí algunos pasos que se puede hacer. Y lo otro era regresión. ¿De acuerdo? Sí, regresión. Sí. Ya. En regresión, bueno, también es un mundo, ¿no? Vamos a por aquí explicar regresión lineal múltiple. Y para este caso, bueno, tenemos la siguiente definición, ¿no? Es un método estadístico que permite conocer la relación entre un conjunto de predictores representado por X y una variable cuantitativa denotada por Y. Esta variable cuantitativa se le conoce como variable respuesta de tipo cuantitativo, denotado por Y. Y por aquí diremos que de este modo se estima un modelo de regresión. Por ejemplo, ¿no? Un modelo de regresión con tres predictores numéricos se expresa como, bueno, tenemos el Y estimado, beta 0 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3, más un error, donde este Y con un sombrerito se conoce como valores estimados de Y, beta 0 es el coeficiente del intercepto, beta I es el coeficiente de regresión del predictor XI. Bueno, se emplea la técnica de mínimos cuadrados ordinarios para calcular los coeficientes de regresión, de manera que matemáticamente cada coeficiente representa una pendiente. Bueno, los supuestos son los mismos que el DCA, normalidad de errores, homocedasticidad e independencia. Entonces, la regresión sirve básicamente para dos cosas. Analizar la relación entre Y y X y para realizar pronósticos o predicciones. Básicamente para esas dos cosas. A ver, el análisis estadístico para la regresión consiste de la siguiente forma. Primero tenemos la hipótesis a contrastar, es la siguiente. H0 es beta 0 igual a beta 1, igual a beta 2, igual a beta 3, y esto es igual a 0, me faltó por aquí. Y H1 es que al menos un beta I es diferente. Entonces, H0 en términos sencillos sería que el modelo de regresión lineal múltiple no es válido, y H1, el modelo de regresión lineal múltiplo, es válido. Obviamente, lo que se desea demostrar es que algún predictor influye en la variable respuesta. Esto se valida con la prueba F de la no. Luego, mediante la prueba T-Student, se identifica qué predictor de verdad influye. Luego, aquí tenemos la bondad de ajuste. El modelo de regresión lineal múltiple permite calcular indicadores como R cuadrado y R cuadrado ajustado para conocer qué tanto explica el conjunto de predictores a la variable respuesta. A ver, tenemos el ejemplo de aplicación. A ver, la extracción de QO3 está relacionado con la cantidad de H2SO4, agua y tipo de aditivo empleados en los lotes de minerales. La tabla siguiente contiene los datos de 10 lotes de minerales,
donde las variables y, x1 y x2 se encuentran medidas en litros. Y aquí tenemos el conjunto de datos. Dice por aquí, estime un modelo de regresión lineal múltiple, interprete los coeficientes de regresión lineal múltiple, determine la bondad del modelo y verifique los supuestos. Ya, entonces tenemos por acá los datos. Ya, sí. Ya, aquí miren, en este conjunto, en este ejemplo, ahora vamos a abrir otra hoja de trabajo. Ahí, así, aquí. Aquí. A ver, en este ejemplo hay dos tipos de variables. Bueno, tenemos la variable respuesta, que es la variable y, los predictores que están representados por x. x1 y x2, como puedo observar, son variables numéricas. Sin embargo, x3 es una variable categórica, ¿no? Tipo de, por aquí hemos colocado, tipo de aditivo. ¿Ya? La variable y es la cantidad de óxido, ¿no? Óxido cúprico. Y los predictores es la cantidad de ácido sulfúrico, agua y tipo de aditivo. Bien, entonces, a ver, por aquí el Minitab es bastante amigable en este tema. A ver, aquí vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Bueno, la respuesta es la variable y, los predictores continuos son x1 y x2, el predictor categórico es x3. Y le damos aceptar. Ya está. Entonces, aquí el Minitab le presenta tres ecuaciones, porque x3 tiene tres categorías: tipo de aditivo A, tipo de aditivo B, tipo de aditivo C. Aquí tenemos los coeficientes, el resumen del modelo, aquí tenemos el ANOVA. Entonces, este primer cuadrito, a ver, vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Este que está aquí, que dice análisis de varianza, lo he copiado por acá. Y en la prueba para verificar que el modelo es válido, es aquí. La hipótesis es esta, que beta 0 igual a beta 1, igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0. Y H1 es que al menos un beta y es diferente. Entonces, aquí vemos que el p-valor es de 0. Entonces, el valor p resulta 0, con lo que se encuentra evidencia para rechazar H0. Es decir, el modelo de regresión lineal múltiple es válido. Ya, aquí es válido. Ya. Ok. Lo voy a escribir. ¿Ya? Entonces, lo que se está demostrando aquí es que el modelo de regresión lineal sí se puede aplicar, ¿no?, a este conjunto de datos. ¿Ya? ¿Se entiende este punto, joven Carlos? Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿cuál de estos tres factores o de estos tres variables será digamos, la que influye? Bueno, hay que ver aquí en el Minitab, hay otra tablita que dice coeficientes. ¿Ya? Esta tablita que dice coeficientes, lo he copiado por acá. Lo he copiado por aquí. Y aquí está la prueba T que había enunciado hace un rato, ¿no? La prueba T. Entonces, para cada coeficiente hay un p-valor, como usted puede ver por aquí. Sí. Para la constante, esto de la constante es el beta 0. Para beta 1, para beta 2 y para beta 3, como es una variable categórica, se generan dos
dos coeficientes más. Como regla general, cuando se trabaja con un predictor categórico, se generan K-1 variables adicionales. ¿Ya? En este caso, X3 tenía 3 categorías, entonces se ha generado 2. Una para B y uno para C. Y se dice que A es la categoría de referencia. ¿De acuerdo? Ya, ya. Entonces, para beta 0, su p-valor es 0. Eso quiere decir que el intercepto resulta significativo. O sea, el intercepto debería ir en el modelo de regresión. Para beta 1, también el p-valor es 0. Eso quiere decir que la variable cantidad de ácido sulfúrico influye en la cantidad de QO2 obtenido. Para beta 2 también el p-valor es 0. Eso quiere decir que la cantidad de agua influye en la cantidad de QO2 obtenido. Y para beta 3, en ambos, el p-valor es 0. Eso quiere decir que la variable tipo de aditivo influye en la cantidad de QO2 obtenido. Bueno, el tipo de aditivo de referencia es el tipo A, ¿no? No se presenta, solo se presenta para B y para C. Entonces aquí podemos observar que las 3 variables que se había añadido al modelo son significativos, ¿no? O sea, eso quiere decir que estas 3 variables deben ir en el modelo final. ¿Ya? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿cómo se escribe el modelo entonces? ¿Cómo se escribe el modelo? Bien, acá el Minitab le presenta aquí una ecuación de regresión. Le presenta 3 ecuaciones porque la variable X3, que es tipo de aditivo, tiene 3 factores, por así decirlo, ¿no? 3 categorías. Bueno, dice, la ecuación de regresión puede escribirse como lo presenta el Minitab, una ecuación para cada categoría. Los coeficientes de los predictores cuantitativos son iguales. Note, los beta 1 y el beta 2 son iguales. Solo está cambiando el valor del intercepto. Por lo que si restamos, se tendrá en una ecuación la relación siguiente. Si restamos B con A, tendremos esta diferencia, 2.9006. Si restamos C con A, la diferencia será 7.252. El beta 1 y el beta 2 es el mismo. Y el primero quedará el intercepto tal como está. Entonces, X3B, que es este valor de aquí, será igual a 1 si el tipo de aditivo usado es el aditivo B. X3C será 1 si el tipo de aditivo usado es el C. Y X3B y X3C será igual a 0 si el tipo de aditivo es A. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando es A, esto sería 0 y esto de acá también sería 0. Entonces quedaría la ecuación idéntica a la de A. Cuando es el aditivo B, esto tendría que valer 1. Esto de acá tendría que valer 0. Entonces esto sería 1, quedaría 2.906 más 7.711, daría el 10.617. Y cuando X3C es igual a 1, cuando el tipo aditivo es C, esto valdría 1, esto de acá valdría 0. Entonces aquí tendría 7.252 más 7.711 sería igual a 14.963. Estaría la ecuación. Entonces, esto se presenta en una sola relación. Mm, y aquí, disculpe, hizo una relación de arriba, sumó las 3 ecuaciones arriba, ¿Cómo? arriba, o sea, para generar esta ecuación general, arriba la sumó, la sumó las Ah, 3. ya, no. Esta de aquí, la B, este 10.617 se restó con este valor de aquí, 7.711. Y obtuvimos este valor que aquí está.
Este de aquí, 14.963, se restó con 7.711 y está aquí. Está aquí. Ah, ya, sí, siempre. Ujú, sí. Ok, sería. Eh, claro, sería ¿Ya? B menos A y el otro sería C C menos A. menos A. Ujú, así es. Ya. Eso es para dejarlo como en una ecuación nomás, pero Sí. como para manejar una y no manejar tres. Exacto, así es. Sí. Es que a veces en los modelos de regresión se tienen predictores cualitativos. Entonces, el Minital le va a presentar así, ¿no? Entonces, lo puede presentar así o en una sola ecuación de esta manera, indicando estas restricciones, si se puede decir así. Mm, Ya. ya. Entonces, veamos ahora la interpretación del modelo. O sea, ¿qué significa esta ecuación ahora, ¿no? ¿Cómo se debe interpretar? Ya. Primero vamos con beta cero, que es el intercepto. Este es 7.711. A ver, la interpretación es de la siguiente forma, ¿no? Cuando la cantidad de H2SO4, agua, y tipo de aditivo es cero, la cantidad promedio de QO2 obtenido es 7.711 litros. Ok. Ahora, esto de aquí se coloca entre paréntesis, debe asegurarse de que este resultado tenga sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, si en el proceso estos son los, digamos, eh, los reactivos básicos y los reactivos necesarios, o sea, no se puede producir cobre si no se ha agregado los ingredientes, pues, ¿no? Entonces, en ese caso no tendría sentido. Pero si además de estos componentes hay otros que se utilizan, pero que no están incluidos en el modelo, allí sí tendría sentido. Entonces, el beta cero siempre hay que asegurarse de que tenga sentido. Ok. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, beta uno, ¿cómo se interpreta? Este 10.7392. Dice, por cada litro adicional de ácido sulfúrico, se incrementa en promedio 10.7392 litros de QO2, manteniendo constante el resto de variables. Entonces, matemáticamente, bueno, los betas para variables cuantitativas se interpretan como la pendiente, ¿no? Un incremento en X tiene un efecto en Y. En este caso, un litro adicional de ácido sulfúrico va a hacer que la cantidad de QO2 se incremente en promedio este valor, 10.7392. ¿Y por qué Mm, decimos que se incrementa? Porque el signo de este coeficiente es positivo, ¿de acuerdo? Para el caso de la ya. otra variable, vea, el signo es negativo, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Para el del agua, ¿no? Menos 2.825. Por cada litro adicional de agua, se reduce en promedio 2.825 litros de QO2, manteniendo constante el resto de variables. Entonces, aquí se puede notar como el coeficiente es negativo, se va a reducir dicha cantidad. Se tiene un efecto de crecimiento, ¿no? En 2.825 litros de QO2. ¿Se va entendiendo esto de la interpretación, joven Carlos? Sí.
se entiende. Ahora, ¿cómo se interpreta esto de las variables cualitativas? A ver, recuerde que la referencia es el aditivo A. Entonces, para el beta 3B, que es 2.906, se dirá lo siguiente, ¿no? En promedio, con el aditivo B, se genera 2.906 litros más que con el aditivo A, manteniendo constante el resto de variables. Es una comparación de más o menos respecto entre los tipos de aditivo, ¿no? Entonces, este valor de aquí compara la diferencia que existe entre B y A, que en este caso es 2.96 litros. De la misma forma para C, 7.252. Perdón, aquí he copiado mal. 7.252. Eso quiere decir que en promedio con el aditivo C se genera 2.252 litros más que con el aditivo A, manteniendo constante el resto de variables. Sí, me queda claro. ¿Sí? Aquí, cuando son variables categóricas, el Minitab le dice por acá. Acá el Minitab, miren, esto de codificación le permite a usted elegir cuál quiere que sea el nivel de referencia. Si coloca el B, por ejemplo, vamos a ver que en esto se va. A ver, vamos por acá. Aquí, mire, ya no va a aparecer el B, sino va a aparecer A y C. ¿Por qué? Porque la categoría de referencia es la categoría B. Sí, el Minitab le da la opción, ¿no? Ya, Esto a sí, veces es perfecto. práctico cuando se desea comparar con alguna categoría de referencia. Ok. Quería hacer una consulta antes que nos pasemos de la información que entrega Minitab Ujú. en el cuadrito que vimos al principio que decía coeficiente. Ujú. Ese. El valor T, ¿cómo se interpreta? Ah, ya, el valor T, al igual que el valor F, es un estadístico. Mientras más Ah, ya. grande sea su valor, más apoyo hay a favor de rechazar HC. Eh, Es algo así ok. como la prueba F, ¿no? O sea, la idea es Sí. que sean valores más grandes para poder rechazar. Y más grande con valor absoluto o si Sí, en son valor, en negativos? valor absoluto. Ajá. Ya sea Ah, positivo ya, o negativo, tiene que tener un efecto fuerte o grande. ya. Y otra cosa, el F y B, Ah, que ya. a veces lo he escuchado, de que eso ve como la relación entre variables, creo. Exacto, así es. El factor de inflación de varianza. Cierto factor de inflación. Sí. ¿Qué significa? Ya. Uno de los supuestos de la regresión es que las variables predictoras son independientes entre sí. Es decir, que el efecto de una variable no influya en la otra, en el otro predictor. Sin embargo, en la realidad eso no es cierto, ¿no? De alguna manera, entre los predictores hay alguna relación, aunque sea baja o mínima, pero sí existe esa relación. Entonces, ¿cuándo decir que un predictor se relaciona con el resto de predictores? Entonces aparece lo que se conoce el FIF o el BIF también se le conoce. Bueno, en términos prácticos se dice que existe el problema de correlación o de colinealidad, ¿no? Así se llama. Problema de colinealidad, de que un predictor esté siendo explicado por otro predictor o por los otros predictores. Existe este problema cuando el FIF es mayor o igual a 5. A partir de 5 ya se considera que existe este problema de colinealidad.
Ah, ya. Y en ese caso, el Sí, que me marca el mayor valor, yo debiese evaluar, sacarlo. sí, se recomienda sacarlo. ¿Por qué? Porque el resto de variables le está explicando. Entonces está redundando, por así decirlo, con esa variable. Ya. Y otra consulta, supongamos que acá en el valor P, no sé, pues, el X, por decir algo, el X2 me hubiese dado 0,3, por decir algo. Entonces, en este caso, Ah, no se rechazaría la hipótesis para esto de aquí. Entonces, lo que estaría indicando es que el agua no influye en la variable respuesta. O sea, esta variable x2 con este valor p de 0,3, lo que estaríamos indicando es que no influye en el modelo, no ayuda a explicar la variable respuesta. Entonces, y- la recomendación sería sacarla del modelo. ya. Y nuevamente recalcular el modelo sin esa Ujú. variable. Sí. Ujú. Y lo que ocurre es que cuando se quita una variable que no explica, generalmente el R cuadrado aumenta, ¿no? Porque estás quitando algo que no te sirve. Este de aquí, ¿no? Ya, Sí. perfecto. Acá el R cuadrado, ¿cuál es un valor que es saludable que uno dice, ya, esto realmente está teniendo una buena predicción? Ya, el R cuadrado va de 0 al 100%, ¿no? O sea, lo ideal sería el 100%, pero en la realidad, bueno, hemos trabajado modelos, a lo máximo se encuentra un 60, 65%, ¿no? Que explique a la variable respuesta. O sea, no hay una regla que diga cuándo es mejor, pero la realidad, al menos en lo que se trabaja con los datos reales, 60%, 65% ya es mucho, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, es que bueno, en los libros dicen, no, 100%, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Miren, un R cuadrado ajustado al 99%, ¿no? Ya casi perfecto el modelo. Pero en la Mm, realidad no es tanto así, ¿no? Un 60% ya es algo épico, ¿no? mm, Lograr sí. ese modelo. Y otra consulta, en el modelo, eh, si uno se va como al modelo, pero cuando está fabricando el modelo en Minitab y se va a la opción modelo, dice incluir constante del modelo, Ujú. que en este caso sí está pinchado. Por ejemplo, ahí, claro, si se va ahí, por ejemplo, ¿Dónde aquí? el modelo, Ya. sí. Porque a veces cuando yo he tratado de ocupar esta herramienta, Ujú. abajo dice, Ah, aparece con marcado eso. Cuando sí. yo se lo saco, por ejemplo, yo no se lo saco y me dan, no sé, por R cuadrado de 20, 30, pero se lo saco y me sube a 90, 90 y algo. Y no sé qué tanto puedo como finalmente arreglar los datos como para que me dé un modelo, o igual está bueno hacer eso. Claro, es que eso depende de lo que está tratando de modelar, ¿no? En algunos casos eh, no hay un intercepto, ¿no? Por ejemplo, en algunos procesos físicos, no hay un intercepto o un valor constante, sino que simplemente depende del resto de variables. Entonces, por eso se quita el intercepto. Ahora, a veces también puede pasar, ¿no? En este modelo que hemos hecho, que la constante resulta significativa. Pero, ¿qué tal si la constante no resulta significativa? Una opción sería quitarla. Entonces, también en ese caso estaría justificándose el uso de quitarlo. Claro. Sí. Y perfecto. Y otra consulta, supongamos, estos modelos son modelos como, no sé cómo llamarle, como de modelos de primer orden, no sé si es la palabra correcta, así Ujú. como el o sea, la variable multiplicado por un factor, por un parámetro, más otra variable multiplicada por otro parámetro, y así. Pero
por ejemplo, hay veces que yo he visto que, por ejemplo, en vez de que sea, no sé, la variable multiplicada por un parámetro es como la inversa de la variable. Por ejemplo, 1 dividido la variable por un parámetro, una constante, no sé, un valor. Eso acá no se puede hacer de tal manera que lo estoy pensando como que no necesariamente busque como un modelo tan lineal, sino que pueda ser lo suficientemente inteligente y decir, ¿sabes qué? Esta variable, no sé, la inversa de la variable se ajusta bastante mejor. Claro, Eh, entiendo. Sí, bueno, la idea parte en realidad de las gráficas. A ver, aquí vamos a ver en simple. Por ejemplo, en X metemos Y, acá seleccionamos y en X ponemos X1. Entonces, aquí estamos graficando X1 y Y. Visualmente se observa una relación lineal creciente, ¿no es cierto? ujú. Allí se puede apreciar, pero ¿qué pasa si ponemos X2 ahora? Hay una, bueno, es una relación tan evidente, ¿no? Entonces, la idea más o menos, o el punto es que más o menos usted se puede dar cuenta de la existencia de alguna relación, este, observando este gráfico, el gráfico de dispersión. Entonces, a partir de ello, usted puede decir, no, bueno, entre estas dos variables hay una relación lineal. En cambio, en estados, bueno, hay una tendencia negativa, ¿no? Y el modelo de regresión lineal múltiple precisamente lo que hace es ajustar a una relación lineal. Existen otros tipos de relaciones, como dice usted, que puede ser inversa, curvilínea, y en esos casos habría que más o menos identificar cómo es la curva, cómo se genera la curva, y de esa forma poder estimar el modelo. Acá en Y estadística, ahorita acá regresión no lineal está, ¿no? Regresión no lineal. Está la variable y, y acá, por ejemplo, pongo x2, que no sé qué tipo de relación habrá. Y a ver, ¿qué más nos dice? Parámetros. A ver, acá creo que no es esto. A ver. Editar directamente, dice acá. A ver, ponemos acá, a ver, por ejemplo, x2, la inversa. Por lo menos un parámetro, dice acá. Tal vez, claro. Igual, habrá que ponerle el igual adelante. A ver, así de repente. No, pero el puro igual, sin el equipo adelante. ¿Así? Sí. A ver. Mm, Ah, la calculadora puede ser, si lo usa la calculadora y hay que le haga el uno Ah, ok. dividido. Acá 1 entre x1. Una cosa así. Dice por lo menos un parámetro. Dice. Ah, creo Y que se elevado a menos refiere. uno. A ver. A ver, exponencial. Bueno. ¿Dónde está raíz? A ver, raíz. Raíz cuadrada. No válida. Dice. Un parámetro y tal. Y no tiene que, no creo que que le falten las comillas. Mm, sí, no, a ver, no me he averiguado muy bien en esto, pero en SPSS y en R sí más o menos hemos trabajado con esto.
Pero a ver, debe haber una forma de acá usarlo. A ver. Mm. Ah, acá, mire, a ver. A ver, aquí vamos a usar el modelo exponencial. A ver, le damos a aceptar. Ah, sí, era esto, teta 1, así quiere que lo coloquemos. Muy pocos elementos, dice. A ver, valores 0.1, teta 2, 0.5. A ver. Bueno, acá, por ejemplo, con estos parámetros ya se ha generado un modelo, mire. Mm. Ah, ya, pero tiene que ser como finalmente, uno tiene que como buscar algo, no es que, claro, eso es lo que estaba pensando, que quizá el programa evalúe distintos modelos y diga, sabes que según tus datos, esta es la relación inversa, no sé, o Mm, logarítmica, no tengo idea, claro. el, pero parece que no. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, el Minitab no hace esa automatización, ¿no? Es como una especie que se quiere automatizar una serie de modelos y que usted coloque los datos y le diga, no, este modelo tiene un R cuadrado de 80, este otro de 60, este de 65, así, ¿no? Más o menos eso creo es la idea. Claro. Sí, bueno, esa automatización no hace el Minitab. Lo que sí, Claro. hay un programa que se llama RStudio que se puede elaborar una función, un programa y ahí sí se puede automatizar. Entonces el modelo lineal, botón R cuadrado de tanto. El modelo inverso, modelo logaritmo, modelo exponencial, tanto. Más o menos por ahí se puede hacer esa automatización. Ah, ya, Sí, claro, eso pensaba, pero bueno, entonces sí, tiene cierta limitación entonces este programa. sí. Pero básicamente la idea, joven Carlos, es en el diagrama de dispersión, más o menos ahí darse una idea de cuál puede ser esa relación. Ya, O sea, más o menos ese es el punto de partida. ya, perfecto. Y Otra bueno, consulta, bueno, también el R cuadrado, ¿no? Y bueno, el otro punto es hacer la gráfica de residuos, ¿no? ya, sí. La gráfica de residuos. Cuatro en uno y ahí ya nos dan los gráficos. Aquí. Ay, pero esto qué ha pasado. Mm, Algo ha pasado a los datos. Ah, es que acá he colocado la B, ¿no? Bueno, en Mm, codificación acá puse la B. Ahora sí. Está igual como el que está aquí en el... Qué raro. Y a ver, entonces aquí, ¿no? Igual que en el DCA, la normalidad, ¿no? Tiene que los puntos ajustarse a la línea roja y el histograma, una forma de campana. Se puede almacenar los resultados. ¿Dónde está? Los residuos. Y se puede hacer la prueba de normalidad de Anderson-Darling, por ejemplo. Y ahí está, ¿no? Un p-valor alto, mm, 0.766. Mm, Luego la homocedasticidad
Está por aquí. Bueno, aquí puede ser que no se cumpla la homocedasticidad, ¿no? Miren, estos valores acá solo están inferiores, mientras que acá hay una dispersión alta, pero acá hay una dispersión baja. Eso estaría indicando de que no se estaría cumpliendo la homocedasticidad. Claro. Y ahí se podría normalizar entonces. em, o claro, uno cumpliría. ¿Puede repetir, por favor? ¿No le escuché bien? Claro, ahí habría que transformar. Sí, también en regresión se puede hacer transformaciones. Y es el mismo paso que en el DCA. En realidad, el DCA es un modelo de regresión, sino que está invertido, por así decirlo. mm, ya, perfecto. Ya. Y lo otro, que el tema de la misma regresión, porque hay distintas regresiones cuando uno usa regresión. Hay Ah, uno ya. que, sí, quería Sí, preguntar, a ver, aquí le coloco más o menos esta regresión lineal simple. Vamos a colocarlo acá. Se va a depender del tipo de variable. A ver, vamos a poner tipo de variable respuesta. O sea, la regresión va a ir cambiando de acuerdo al tipo de variable respuesta. ¿Ya? Cuando hablamos de variable respuesta nos referimos a la variable y. Si es continua, empleamos la regresión lineal múltiple. Continua y se ajusta, ¿no? Y toma valores, ¿no? Entre menos infinito, ¿no? Hasta infinito positivo. Vamos a ver si por acá tengo el infinito. O sea, cuando los datos son cuantitativos, generalmente se aplica la regresión lineal múltiple, ¿no? Se asume que la variable de respuesta tiene una forma normal. Pero a veces la variable de respuesta puede ser de tipo binaria. Puede ser cero, o sea, toma valores y, toma valores de 0 y 1, ujú, por ejemplo, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Por ejemplo, se quiere utilizar un modelo para predecir si una persona este, será un buen pagador o no, ¿no? Un buen o mal pagador.
Entonces aquí se utiliza la regresión logística binaria. ¿Ya? Entonces, cuando la variable toma dos valores, 0 o 1, un éxito o un fracaso, se utiliza la regresión logística binaria. Cuando la variable toma valores discretos, como 0, 1, 2, así sucesivamente, valores enteros, se utiliza la regresión Poisson. Luego también tenemos cuando la variable toma el rango, ¿no? Rango de 0 a 1. El rango de valores entre 0 y 1. Aquí se puede aplicar la regresión gamma. No, perdón, la regresión beta. Aquí la regresión beta. Luego, si el rango es los valores positivos, solo valores positivos, ahí es la regresión gamma. Regresión gamma. Que es la regresión gamma. Entonces, el modelo de regresión que usted puede utilizar va a depender de la variable respuesta también. Lo que más se utiliza, bueno, es asumir que es una variable continua que se puede ajustar a una normal, es la regresión lineal múltiple, la que hemos trabajado el día de hoy. Pero como puede ver, hay otros tipos de regresión que también se pueden usar. Ya. Perfecto. O también se puede hacer, bueno, esta de la regresión lineal múltiple es la básica, pues, ¿no? Por eso se hace transformaciones para que se tenga el modelo inicial, ¿no? El modelo que es clásico, por así decirlo. Ya. Sí. Perfecto, ya. Sí me queda claro. Y hay uno que se llama, igual que está justo, el que nosotros vimos ahora, se llama mejores subconjuntos. Ujú. No, ese es eso tiene que ver con la selección de variables. Eh, por ejemplo, ¿no? A ver, nosotros tenemos una variable y, una variable x1, una variable x2 y una variable x3. Esto de los mejores subconjuntos tiene que ver con cómo vamos a estimar el modelo. En nuestro caso, hemos estimado un modelo con las tres variables. Si vamos quitando la variable que no influye hasta quedarnos con un grupo de variables que sí influyen, estamos yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de todos hasta encontrar las variables que realmente influyen. Hay otro que es hacia adelante, que parte primero con 1, empieza con 1, y con x1, y con x2, y con x3, y de ellos solamente selecciona el mejor. Luego agrega otro más, hasta encontrar el mejor modelo. Eso se llama hacia adelante. Y los mejores subconjuntos usa los dos. Es una mezcla de los dos. Ya. Y bueno, Perfecto. generalmente se llega a casi el mismo modelo. Pero ya, o sea, en la investigación uno coloca, ¿no? El método que he aplicado es el método hacia atrás, hacia adelante o mejores subconjuntos. Mm, ya. Sí, perfecto. Ok. Acá en este programa, Ujú. en, en esa, arriba en ese módulo de análisis predictivo, ¿no hay otro tipo de regresión que sea más avanzada? Aquí,
Este es árboles. Ah, este es regresión CAR. ¿A ese de aquí se Claro, refiere? sí, como una que sea, porque usted también ve como, me imagino, está como viendo también harto temas de Machine Learning, Sí. eh, porque hay un mundo de modelos también que Ujú. son más, no son tan visibles como Sí, en sí. su, no sé cómo se llama. Estos modelos de regresión que le he comentado tienen esta estructura. Esto de aquí que Es como, aparece, ajá, todos estos modelos tienen esta estructura. Tienen una interpretación de los coeficientes, tienen un R cuadrado. Esto de aquí que claro, es como aparece por acá un en código abierto. módulos, ¿perdón? Es como si tuviera un código abierto, así como que se relaciona, uno puede relacionarlo, claro, Exacto. pero Ujú. lo otro es como una caja negra que, bueno, hace un montón me imagino, de trabajo mucho más robusto quizás para sacar modelos que no lineales, me imagino. Claro. Este de aquí, esto de acá de árboles, esto de acá pertenece al tema de árboles, árboles de clasificación y árboles de regresión. Tiene otro algoritmo, por así decirlo, y es otra estructura que hay que entender. Los modelos de regresión que se comentan por acá tienen esta estructura, esta forma de presentarlas. Ya, Sí, si logramos hacer este tema, bueno, ahí ya le daremos los más detalles, ¿no? De cómo se van armando estos árboles. Tiene un algoritmo bastante sencillo, intuitivo, pero que computacionalmente tiene bastante práctica y bastante eficiencia también. ya, perfecto. Ok, Bien, joven Carlos, eso sería entonces, creo, todo por ahora. ¿Ya? ya. Mire, perfecto. Entonces, yo le confirmo la próxima clase, ¿cuándo va a ser? Me estaba acordando